Maniquí. Ese día, como de costumbre, me levanté antes del amanecer. El cielo aún estaba oscuro, solo empezaba a clarear con los primeros tonos grises del día. El trabajo que tenía era el habitual, recoger cosas de un lado y llevarlas a otro. Llegué al depósito mientras todavía estaba oscuro. El aire era frío. A esa hora no hay mucho movimiento, solo unos cuantos compañeros que, como yo, estaban listos para empezar el día. Me acerqué al encargado y me dio el encargo del día. Esta vez me tocaba transportar maniquíes para una tienda. Los vi allí, inmóviles, con sus rostros sin expresión y sus cuerpos inertes, y sentí una incomodidad recorrerme la espalda. En realidad, nunca me ha importado mucho lo que transporto. Todo me parece igual, sean maniquíes, muebles o lo que sea. A veces me asignan cargas más extrañas, cosas envueltas en plástico con formas raras apenas visibles bajo el envoltorio. No siempre sé lo que llevo y muchas veces prefiero no saberlo. En este trabajo lo mejor es no hacer preguntas, solo cumplir con la ruta y entregar lo que te dan. Las preguntas pueden llevar a respuestas indeseadas, respuestas que complican más la vida de lo necesario. Una vez que cargaron todo, me entregaron los papeles y me subí al camión. Al principio, la carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico. Los árboles a los lados del camino se mecían suavemente con el viento, y el aire fresco de la mañana me ayudaba a despejarme un poco. Todo iba bien. El motor del camión rugía de manera constante, y las llantas crujían sobre el asfalto mojado. Pero de repente el cielo se puso gris y luego comenzó a llover. No era una lluvia normal, era de esas que caen con fuerza, de esas que hacen que te duela el ruido en los oídos, como si miles de agujas de agua golpearan el techo del camión. El agua empezaba a golpear el parabrisas con fuerza, tanto que apenas podía ver el camino. Las gotas se acumulaban tan rápido que los limpiaparabrisas apenas podían mantener el vidrio despejado. Tuve que bajar la velocidad y concentrarme más en lo que estaba haciendo, porque la carretera ya no se veía clara. Fue en medio de esa lluvia intensa cuando escuché un ruido que no era nada común. Al principio no le di importancia. Pensé que podía ser cualquier cosa. Tal vez la lluvia fuerte que caía sin parar o alguna rama que había golpeado el contenedor por el viento. Seguí manejando, tratando de concentrarme en la carretera que apenas podía ver. Me dije que no tenía sentido preocuparme por eso. Seguro no era nada. Algo suelto en la carretera o cualquier cosa que había golpeado el camión mientras avanzaba. Y entonces el ruido no se detuvo. Seguía ahí, como si algo o alguien estuviera golpeando desde adentro del contenedor. Yo trataba de no pensar mucho en eso, diciéndome que seguramente era alguna caja que no estaba bien amarrada y se había soltado con el movimiento del camión. Pero esa idea no me gustaba nada. Ya me sentía raro desde hace rato, pero este sonido me puso los pelos de punta. No sé explicar bien por qué, pero la cosa me tenía nervioso. Era una sensación que me invadía desde el estómago, una mezcla de ansiedad y temor que se iba extendiendo por todo el cuerpo. No era lo más inteligente detenerse en medio de la carretera con la lluvia cayendo tan fuerte. Eso lo sabía bien. No podía seguir manejando sin tener claro qué era lo que estaba pasando en el contenedor. No sabía si era algo que se había soltado o si había otro problema más grave. Pero lo que sí sabía era que no podía seguir ignorándolo. No quería arriesgarme a que algo se dañara y luego me tocara pagar por algo que no tenía la culpa. No podía permitirme eso. Mi salario no daba para eso. Pensé que lo más seguro era parar en el siguiente lugar que encontrara, algún lugar donde pudiera revisar la carga con calma. No tardé mucho en ver una parada al lado de la carretera, casi vacía, con solo un par de luces parpadeando como si estuvieran a punto de fundirse. La luz amarillenta, casi moribunda, apenas alcanzaba para distinguir las sombras de algunos postes viejos y una banca de madera que se veía descolorida. Miré el reloj del camión antes de detenerme y vi que ya eran casi la 1 de la mañana, esa hora en que todo parece más silencioso, más frío, y las dudas se sienten más pesadas.
Me orillé despacio y apagué el motor. Saqué la linterna de la guantera, con la mano temblando un poco por el frío y por los nervios. La linterna no era la gran cosa, un artefacto de plástico con unas cuantas rayas de uso, pero servía para lo que necesitaba. Al encenderla, su luz amarillenta apenas iluminaba un pequeño círculo frente a mí, pero era suficiente para guiarme en la oscuridad. Con la linterna en una mano, me acerqué a las puertas del contenedor. Cada paso que daba sobre el asfalto mojado hacía que el agua se colara en mis zapatos, pero apenas sentía el frío. Mi mente estaba concentrada en otra cosa. Estaban pesadas por la humedad y el frío, así que tuve que hacer algo de fuerza para empujarlas y abrirlas. Sentí cómo el metal frío se clavaba en mis manos, que temblaban un poco más con cada segundo que pasaba. La luz no era muy potente, pero hizo su trabajo, y poco a poco fue iluminando el interior del contenedor. A primera vista todo parecía estar en su lugar, nada fuera de lo normal. Las cajas seguían bien acomodadas, y no había señales de que algo se hubiera movido o caído. Todo estaba exactamente como lo habían cargado, con los maniquíes todavía inmóviles, envueltos en plástico y acomodados en sus soportes como si nada hubiera pasado. Sentí un pequeño alivio, pensando que tal vez me había preocupado por nada, que la lluvia y la oscuridad me habían jugado una mala pasada, haciéndome imaginar cosas que no estaban ahí. Ya me estaba preparando para cerrar las puertas y dejar todo como estaba, cuando de repente el mismo ruido se repitió. Esta vez fue más fuerte, más claro, como si algo estuviera golpeando con fuerza desde el fondo del contenedor. No había duda de que el ruido venía de dentro, y no era producto de mi imaginación. Era un sonido real, persistente, que retumbaba. Me quedé quieto un momento, escuchando, tratando de entender qué era lo que estaba pasando. El sonido seguía, un golpe seco, constante, que me hacía sentir un escalofrío en la espalda, recorriéndome desde la nuca hasta la base de la columna. Avancé con cuidado, dando un par de pasos hacia las cajas que estaban al fondo del contenedor. Tras mover unas cajas, finalmente di con la caja de la que venía el ruido. Era una caja grande, de esas de cartón grueso que se usan para cosas pesadas, reforzada en las esquinas con cinta adhesiva marrón. Parecía robusta, resistente, pero temblaba ligeramente con cada golpe que provenía de su interior. El ruido venía de adentro, como si algo estuviera atrapado, luchando por salir, golpeando con fuerza desde dentro. No me quedaba de otra, tenía que ver qué estaba causando ese ruido. No podía dejarlo así, no podía simplemente cerrar las puertas y seguir mi camino. Entonces saqué un cúter y empecé a cortar la cinta que sellaba la caja. El sonido dentro de la caja se hizo más fuerte mientras cortaba, como si lo que estuviera adentro supiera que estaba a punto de ser liberado, como si cada corte en la cinta fuera un aliento más hacia su libertad. El corazón me latía rápido, tan fuerte que casi podía escucharlo por encima de la lluvia. Pero de repente, justo en el momento en que puse la mano en la tapa para abrirla, el ruido se detuvo. Me quedé parado un rato, sin moverme, como si no supiera qué hacer. Sentía la lluvia golpeando con fuerza el techo del camión. Cada gota parecía resonar en mi cabeza, amplificando el desconcierto que me invadía. El ruido seguía resonando en mi cabeza, pero ya no estaba tan fuerte. Me acerqué despacio, con la linterna temblando en mi mano, proyectando un haz de luz titilante que apenas iluminaba el camino frente a mí. El viento helado se colaba por el contenedor abierto, haciéndome estremecer mientras me aproximaba a la caja. Decidí levantar la tapa de la caja sintiendo un nudo en el estómago, como si algo dentro de mí supiera que no debía hacerlo. Pensaba que tal vez un animal se había colado por error en el embalaje, algún ratón o algo así, buscando refugio del frío y la tormenta. Pero al abrir la caja, lo que encontré me dejó sin palabras, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Ahí estaba un maniquí, nada más, quieto, con su piel de plástico brillando bajo la luz de la linterna. Eso me desconcertó, porque no era lo que esperaba encontrar, pero había algo raro en ese maniquí, algo que no entendía. No era como los otros que había transportado antes.
y eso me puso más nervioso de lo que ya estaba. La piel de plástico del maniquí era más pálida de lo normal, casi transparente, como si no tuviera color, como si toda la vida que alguna vez hubiera tenido se hubiera drenado, dejándolo vacío y frío. Me acerqué un poco más, enfocando la luz de la linterna para ver mejor, intentando encontrar una explicación lógica a lo que mis ojos estaban viendo. Y ahí fue cuando lo noté. El rostro del maniquí tenía un detalle que nunca había visto antes, algo que no era natural. Todo estaba muy bien hecho, cada línea, cada curva, los labios cerrados en una línea perfecta, pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. Esos ojos eran diferentes, no eran simples globos de plástico pintados, tenían una profundidad que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. No sé cómo explicarlo, pero los ojos del maniquí me dieron la impresión de que estaba asustado. Sí, ya sé que suena loco, pero era como si ese maniquí estuviera vivo. No era solo una figura de plástico, de eso estoy seguro. Algo había en esos ojos que me hizo sentir escalofríos, como si estuviera siendo observado, no por una cosa inanimada, sino por una presencia real, consciente. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y un sudor frío me corría por la frente. No quería quedarme ahí ni un segundo más. Cerré la caja de golpe, casi sin pensarlo, y salí del contenedor lo más rápido que pude. Cerré las puertas con fuerza, tanto que casi se me cae la linterna de las manos. Mis dedos temblaban incontrolablemente. Aseguré las puertas con el candado. Terminé de asegurar las puertas. Me di la vuelta y corrí hacia la cabina del camión. Mis pasos resonaban en la oscuridad, como si algo me persiguiera. No quería seguir pensando en lo que acababa de ver. No quería darle más vueltas en mi cabeza. Me subí, encendí el motor y pisé el acelerador, casi sin esperar a que el camión se calentara. La máquina rugió bajo la lluvia. No me importaba nada, solo quería salir de ahí lo más rápido posible, dejar atrás ese contenedor y todo lo que había dentro. Pero no habían pasado ni 10 minutos, cuando los golpes volvieron a escucharse desde el contenedor. Esta vez eran más fuertes, más insistentes, como si algo o alguien quisiera salir. Seguí manejando, agarrado al volante con tanta fuerza que sentía que los dedos se me iban a romper. Los golpes dentro del contenedor no paraban. Cada vez que sonaban, sentía un sudor frío recorrerme la espalda. No sabía qué hacer, no podía detenerme de nuevo, no en medio de la carretera. Seguí adelante, esperando que todo se calmara. Después de lo que me pareció una eternidad, el cielo empezó a aclararse. Ya no faltaba mucho para llegar a mi destino, gracias a Dios. Sentí un poco de alivio al ver que la noche se iba, pero los golpes seguían, como un recordatorio de que algo no estaba bien. Finalmente llegué al depósito justo cuando comenzaban a salir los primeros rayos del sol. Estaba cansado, tanto física como mentalmente. Sentía que no podía más. Apagué el motor y vi que uno de los trabajadores del depósito se acercaba para recibirme. No dije nada, no tenía ganas de hablar. Solo quería que descargaran todo y salir de ahí lo más pronto posible. Cuando por fin descargaron la última caja del camión, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Me entregaron unos papeles para firmar, como siempre, pero no presté mucha atención. Firmé casi sin mirar, con la mente en otro lado. Lo único que me importaba era terminar con eso y salir de ahí cuanto antes. Después de firmar, me dirigí de vuelta al camión, tratando de no pensar en lo que había pasado. Nunca se me ha ocurrido cómo explicar lo que pasó esa noche. Tal vez fue mi imaginación, tal vez no. Lo que sea que haya sido, prefiero no pensar más en ello. No he vuelto a transportar maniquíes desde entonces, y la verdad no me gustaría volver a hacerlo. Ruta. Todo ocurrió en el año 2015, cuando mi jefe contrató a mi hijo para trabajar en la misma ruta que yo. Decidí cambiar mi camino habitual. Decidí por un atajo que conocía bien. Trabajamos para una empresa de lácteos que distribuye productos en zonas rurales y urbanas. El trabajo es duro, no solo por el peso de la carga,
sino también por los problemas y las cosas extrañas que uno encuentra en las carreteras solitarias. He visto accidentes y animales inesperados, pero lo más difícil es la soledad y el silencio. Así es la vida en este trabajo, con días buenos y otros no tanto. Recuerdo que había un tráfico intenso en la autopista, con una congestión interminable que parecía un estacionamiento de carros. Esa situación me alteró, así que elegí la carretera libre. Era más tranquila, menos transitada y parecía más segura. Ya había recorrido ese camino varias veces, incluso lo usamos una vez para un paseo familiar por pueblitos cerca de la sierra. Decidí salir temprano, alrededor de las 4 de la mañana, con la esperanza de llegar a nuestro destino sobre las 9. Esa madrugada el calor era sofocante, pero al entrar en la sierra comenzó a llover de forma constante. Al principio pensé que era un alivio por el calor, pero la situación empeoró. Sentí que el camión se movía de un lado a otro, como si la carretera se volviera inestable. Me detuve, encendí las intermitentes y descubrí que una llanta estaba ponchada. Me molestó porque sabía que eso retrasaría el viaje. Aunque no era la primera vez, siempre afecta la paciencia. Son aspectos del trabajo. No tengo la misma fuerza que antes. A pesar de todo, tomé mi caja de herramientas y me bajé del camión para cambiar la llanta. La lluvia se aumentaba. El sonido constante de las gotas golpeando el suelo y el frío de cada gota al tocar mi piel eran incómodos. En un par de minutos la neblina se puso espesa, envolviendo todo a mi alrededor, y el frío se metió hasta los huesos como si estuviera calando más allá de la piel. Me di cuenta de que no tenía sentido seguir. La llanta se veía imposible de cambiar con las manos entumecidas y la visibilidad reducida casi a nada. Me subí de nuevo a la cabina, todo empapado, con la ropa pegada al cuerpo como una segunda piel mojada, y decidí cambiarme para no seguir mojándome mientras esperaba que amaneciera. Justo cuando cerré la puerta, escuché unos golpecitos secos en la lámina del camión, como si alguien estuviera tocando desde afuera. El sonido se escuchó. Me asomé por la ventana, miré a un niño pequeño ahí afuera en la lluvia, solo. Pensé que a lo mejor era un niño perdido de alguna comunidad cercana, pero algo en su mirada me inquietó. No parecía asustado, ni le importaba la lluvia que caía sobre su cabeza. Se quedó ahí parado, mirándome sin decir nada, inmóvil como una estatua, y luego, sin hacer ruido, se fue hacia la parte trasera del camión. Pensé en bajarme para buscarlo, pero el clima estaba muy mal. Esperé un rato sentado dentro del camión, con la mirada perdida en la carretera mojada. No podía dejar de pensar en el niño que había visto hace unos momentos. ¿Qué hacía un niño tan pequeño en un lugar así, en medio de la noche, con ese frío y esa lluvia? ¿Cómo había llegado hasta aquí? La imagen de su rostro sin expresión me asustaba. Su piel pálida, los ojos oscuros y profundos que parecían ver más allá de lo que estaba frente a él. Después de un rato de estar dándole vueltas al asunto, decidí que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Tenía que saber hacia dónde había ido. Quizás necesitaba ayuda. Me armé de valor, bajé del camión y comencé a caminar despacio por el costado del vehículo. Mientras caminaba alrededor del camión, escuché unos pasos rápidos, como si alguien estuviera corriendo en el barro, justo detrás del vehículo. Me detuve un momento tratando de escuchar mejor. El sonido era inconfundible, pero cuando miré hacia atrás no había nada. Luego grité con fuerza, esperando que el niño me escuchara. No hubo respuesta. Seguí avanzando unos pasos más, decidido a encontrar al niño, o al menos asegurarme de que estaba bien. Pero de repente mi pie se deslizó en el lodo y caí pesadamente al suelo, golpeándome el costado. Sentí como la lámpara que llevaba en la mano se me soltó y rodó hasta la orilla del camino, quedándose a unos metros de mí. Me levanté lentamente, con el cuerpo adolorido por la caída. Sentía un dolor agudo en el costado, como si algo se hubiera roto. Esperaba que solo fuera el golpe. El barro se me pegaba a la ropa, haciéndome sentir más pesado. Caminé hasta donde había caído la lámpara, la recogí y al levantarla, enfoqué la luz hacia adelante, tratando de ver algo en la oscuridad.
La niebla era espesa, casi impenetrable, y la luz de la lámpara apenas podía atravesarla, creando sombras extrañas. Entonces lo vi. Al otro lado de las barreras de seguridad de la carretera estaba el niño, parado, mirándome fijamente, pero algo en su cara no estaba bien. No era la misma expresión que antes. Ahora su rostro parecía deforme, como si algo lo hubiera cambiado. Mientras lo observaba, noté que detrás de él se levantaban lentamente otras dos figuras. Eran dos adultos, un hombre y una mujer, con la ropa sucia y empapada por la lluvia. Intenté mantener la calma y les grité que se fueran, que no quería problemas con ellos. Mi voz salió más temblorosa de lo que hubiera querido. Sentí cómo mi garganta se apretaba y las palabras salían con dificultad, como si algo me estuviera estrangulando desde dentro. No hubo ninguna respuesta, ni siquiera se movieron. Sus ojos seguían fijos en mí, penetrantes, y una sensación de frío recorrió mi espalda, como si me estuvieran observando no solo con la vista. Solo levantaron lentamente sus manos y apuntaron hacia la derecha. Giré la lámpara, siguiendo la dirección que me indicaban, y entonces la vi. Una pequeña capilla de carretera, una de esas que la gente pone para recordar a los que han muerto en accidentes. Tenía 3 cruces, 2 grandes y una pequeña. Sentí un nudo en el estómago y me persigné rápidamente, cerrando los ojos por un segundo, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba pasando. Creo que para este punto ya es obvio. Me di la vuelta lentamente y empecé a caminar hacia la cabina del camión. Lo único que quería era subirme de nuevo, encender el motor y salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando arranqué, ya no miré a mi costado. No quería ver a esas 3 figuras de nuevo. Terminé mi viaje, y ya cuando estuve de vuelta en casa, le comenté lo sucedido a mi esposa, y ella me dijo que lo mejor que podíamos hacer era encender unas veladoras para rezar por esas almas que todavía no estaban descansando en paz. Desgaste. Me considero trailero desde que era niño. Mi papá, que en paz descanse, me enseñó todo sobre este trabajo. Él pasaba la mayor parte del tiempo al volante, recorriendo las carreteras de México. Desde pequeño me subía con él en sus viajes y me enseñaba cada truco de manejar un tráiler. A veces me dejaba tomar el volante apenas alcanzaba los pedales. Recuerdo que solía ponerme al volante en los momentos más tranquilos, como cuando cruzábamos pueblos pequeños con casas de colores y calles estrechas, mientras él me daba indicaciones con paciencia. Con los años me adapté a manejar, a solucionar cualquier problema en el camino, ya fuera una llanta ponchada o un motor que se calentaba. Nunca me había llevado un susto grande. A lo largo de los años escuché muchas historias de otros traileros sobre cosas raras en la carretera, fantasmas, apariciones, criaturas extrañas. Pero yo nunca vi nada de eso hasta que me pasó lo que les voy a contar. Hace un año o un poco más estaba trabajando en una ruta difícil, transportando azúcar de los ingenios a las plantas de procesamiento y distribución. La paga era buena y el trabajo pesado. El tráfico en esa ruta era tranquilo, con largos tramos de carretera desierta que me permitían pensar en otras cosas mientras manejaba. Un día me tocó hacer un viaje nocturno, uno de esos viajes largos. Salí con el tráiler lleno de costales de azúcar, rumbo a la ciudad para descargar la mercancía. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino, ofreciendo una visibilidad perfecta para conducir. Todo el trayecto estuvo calmado, sin nada raro. Cuando ya me acercaba a mi destino, encontré un retén militar. En estas rutas es común topar con retenes. No me preocupé demasiado. Había una fila larga de camiones esperando ser revisados y perder tiempo en esas inspecciones. La fila de vehículos, iluminada por los reflectores del retén, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con algunos conductores revisando papeles o charlando con otros choferes. Me quedé esperando mi turno. El proceso no fue tan tardado como pensé. Avancé unos kilómetros más, ya pensando en llegar pronto y terminar mi turno, cuando, de pronto, vi algo raro en la orilla de la carretera. Era una mujer. Estaba parada junto a la carretera, en medio de la nada.
Tenía el cabello rojo, vestía un vestido blanco con flores pequeñas de colores y una chamarra de mezclilla que parecía vieja. Lo que más me llamó la atención fueron sus zapatos. Brillaban de una forma extraña, como si tuvieran luces o algo por el estilo. Era raro, porque no había ninguna razón para que brillaran así en medio de la oscuridad. La mujer estaba ahí, inmóvil, sin moverse ni un centímetro, mirando al frente con una expresión que no pude distinguir del todo. Me dio un poco de miedo porque cuando uno ve a alguien así en medio de la nada, lo primero que piensa es que se va a lanzar al camión. Empecé a hacerle señales con las luces, parpadeando las luces altas varias veces para que supiera que me acercaba, y fui bajando la velocidad por si tenía que detenerme de golpe. Cuando estuve más cerca, me di cuenta de que ya no miraba hacia adelante como al principio, sino que estaba de espaldas a la carretera. Me pareció muy raro porque unos segundos antes estaba de frente, y no entendí cómo había cambiado de posición tan rápido sin que yo lo notara. Pensando que quizás la mujer necesitaba ayuda, hice lo que no debía hacer, pero, como siempre, me ganó la curiosidad. Me detuve unos metros más adelante, justo al borde de la carretera. No había mucho tráfico a esa hora de la noche. No tuve ningún problema para detener el camión. Apagué el motor y me bajé rápidamente, dejando las luces encendidas para iluminar el camino. Mientras me acercaba, pude ver con más detalle su figura. Ella tenía la cabeza agachada, los hombros caídos como si estuviera triste. En ese momento, cuando ya estaba a pocos pasos de ella, la joven giró de una manera muy extraña. Lo que al principio parecía ser el rostro de una joven bonita, una cara normal de alguien joven, se transformó en algo completamente diferente. Donde debería estar su cara, solo había un vacío total. Un enorme hueco oscuro se veía en medio de su cabeza, un espacio sin rostro, sin ojos, sin boca, sin nada. Al ver eso, el miedo me llenó por completo, una sensación que nunca había sentido antes, como si algo me apretara el pecho. El pánico era tan intenso que podía sentir mi corazón latiendo con fuerza descontrolada, como si tratara de escapar de mi pecho. Retrocedí. Me caí sentado en el pavimento sin dejar de mirar a esa figura con su rostro vacío apuntando hacia mí. Me arrastré hacia atrás con las manos, tratando de poner la mayor distancia posible entre yo y aquella entidad que no comprendía. Cuando por fin logré ponerme de pie, corrí lo más rápido que pude. Subí al camión como pude, con las manos temblando, y arranqué de inmediato. No quise voltear, no quería mirar por los espejos retrovisores, pero sentía de que en cualquier momento la joven sin rostro aparecería reflejada en ellos, siguiéndome. La idea de que esa presencia pudiera estar a mi espalda me atormentaba, y la necesidad de escapar se volvió mi única prioridad. Aceleré lo más que pude, el camión rechinaba. Cuando finalmente llegué al lugar de descarga, ya había varios camioneros esperando su turno. El área estaba iluminada por luces de neón. Apenas me estacioné, bajé del camión y vomité, supongo que de los nervios. No podía dejar de temblar, sentía que las piernas no me aguantaban. Mi cuerpo seguía temblando sin control, como si estuviera intentando procesar todo lo que acababa de vivir. Varios compañeros se acercaron al verme tan mal y me preguntaron qué me había pasado. No podía hablar al principio, sentía la garganta apretada y no me salían las palabras. Cada intento de hablar parecía atrapado en mi pecho. Solo me senté en el suelo, temblando sin control, tratando de calmarme. Acepté un poco de agua que me ofrecieron, y cuando me calmé un poco, logré contarles lo que había visto en la carretera. Las palabras salían de mi boca entrecortadas, como si mi mente aún estuviera intentando asimilar la experiencia. Mientras hablaba, me daba cuenta de que empezaba a temblar otra vez, y tenía miedo de que pensaran que estaba loco. Me miraron con seriedad, con caras de preocupación. Uno de los más experimentados, un camionero con años en la profesión, me dijo que lo que había visto ya era conocido en ese tramo de la carretera. Me contó que, según la historia, esa mujer había sido atropellada hace muchos años y quedó tirada en ese lugar, muriendo sola. Otros camioneros tenían una versión diferente de la historia. Decían que no había sido un accidente cualquiera,
que un conductor la había matado a propósito y la había dejado ahí, tirada, sola, y que después le aplastó la cabeza con algo pesado. Quizá por eso su cara era solo un hueco oscuro. Pasaron muchos días sin que pudiera dormir bien. En mis sueños veía a la joven parada en medio de la carretera, siempre con ese vacío oscuro en el lugar donde debería estar su cara. La figura se repetía en un ciclo interminable de terror, con cada aparición más vívida y perturbadora que la anterior. Despertaba sudando, y luego, durante el día, cuando estaba manejando en la cabina del camión, sentía su presencia. Sentía que en cualquier momento la joven subiría al camión. De reojo creía verla sentada a mi lado, en el asiento del copiloto, mirándome con su cara hueca. Esto me tenía muy mal. Casi no podía concentrarme en manejar. Mi familia, al verme tan afectado, decidió buscar ayuda. Fueron a buscar a una mujer que sabía de esas cosas, y ella me pasó un huevo por todo el cuerpo mientras rezaba. Por un tiempo me sentí mejor, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero después de unos días me mandaron otra vez al mismo lugar. Cuando me dijeron que tenía que volver a esa ruta, me puse muy nervioso. Las manos me temblaban y el estómago se me revolvía de los nervios, pero traté de no entrar en pánico. Me dije a mí mismo que no pasaría nada, que lo de la otra vez había sido simplemente mala suerte, que no era posible que me pasara 2 veces seguidas lo mismo. Me calmé y me subí al camión. Manejé como siempre, tratando de mantener la mente en blanco, concentrándome solo en la carretera. Resultó que sí se me volvió a aparecer la joven. Obviamente ya no me detuve, solo la vi durante menos de un segundo, porque yo iba a 120 kilómetros por hora cuando pasé a su lado, pero eso fue suficiente para que el resto del viaje yo fuera muy nervioso. Cuando llegué a la compañía, fui directo a la oficina y les pedí que, por favor, ya no me volvieran a mandar a un viaje que pasara por ese tramo de la carretera. Me dijeron que eso no era posible, así que renuncié. Tardé 2 meses en encontrar otro trabajo, también como conductor, pero me metí a una empresa en la que ninguno de sus viajes pasaba por esa zona. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.